Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Espero que estéis todos genial y con muchísima energía para un nuevo vídeo. Hoy, chicos, tenemos un tema que, digamos que ha generado muchísimo interés, especulaciones, y como suele pasar, un montón de rumores. Y es que vamos a hablar, ni más ni menos, que de Demet Özdemir y Can Yaman, y concretamente, sobre qué ha dicho Demet acerca de su relación. Ya sabéis que la pareja, que protagonizó la exitosísima serie Erkenzikuz, fue el centro de atención durante muchísimo tiempo, y obviamente, las preguntas sobre su relación no han cesado. Así que, ¿qué ha dicho Demet? ¿Cuál es la verdad detrás de todo lo que se ha dicho y rumoreado? ¿Realmente se atreve a hablar? Pues en este vídeo vamos a profundizar en las declaraciones de Demet, analizar lo que ha dicho, y sobre todo, intentar entender qué significa esto para el futuro de su relación, o mejor dicho, la falta de ella. Vamos a sumergirnos en el meollo del asunto, analizaremos sus palabras, y os daré mi opinión, claro está, como siempre, desde un punto de vista objetivo y basándome en la información disponible. Antes de empezar, y ya que estamos aquí, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo cada semana. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Suscribirse es fácil, solo tenéis que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Gracias a todos por el apoyo. Sois lo más. Vale, ahora sí, vamos al grano. Como todos sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de Erkenzikuz, una serie que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación sentimental fuera del set. Y claro, la gente estaba obsesionada con ellos. Las redes sociales ardían, los fans crearon clubs de fans, y cada foto, cada gesto, cada comentario, era analizado con lupa. Era la pareja del momento, el it couple turco que todo el mundo quería ver junto, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad es que, como ya os he comentado, nunca hubo una confirmación oficial de una relación. Ni Demet ni Can confirmaron jamás que estuvieran juntos sentimentalmente, al menos públicamente. Siempre se mantuvieron muy herméticos, muy discretos, y la expectación solo crecía con el tiempo. Sin embargo, sí que se filtraron ciertas imágenes, se les vio juntos en algunas ocasiones, y los rumores continuaron, alimentando la fantasía de los fans. Los paparazzi, por supuesto, jugaron un papel crucial, persiguiéndolos, intentando captar alguna instantánea que revelara algo más. Luego, de repente, llegó el silencio. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo dice más que 1000 palabras. Es como si hubieran pactado, de alguna manera, mantener la discreción y dejar que el misterio siguiera su curso. El silencio puede ser una estrategia, un acuerdo implícito, o simplemente una forma de proteger su privacidad en un mundo que cada vez es más invasivo. Sea cual sea la razón, el silencio, en este caso, solo incrementó la curiosidad y el deseo de saber más. Y aquí es donde entramos en el tema principal de este vídeo. ¿Qué ha dicho Demet sobre todo esto? ¿Se ha pronunciado alguna vez sobre su relación con Can Yaman? Pues sí, aunque no de la forma que muchos esperaban, y eso es, precisamente, lo que hace que el asunto sea tan interesante. La verdad es que Demet ha sido bastante cautelosa a la hora de hablar sobre el tema. Siempre ha mantenido una postura discreta, evitando entrar en detalles y respondiendo con evasivas a las preguntas de los periodistas. Era evidente que no quería alimentar los rumores ni avivar las llamas. Siempre ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos, dejando a un lado, en la medida de lo posible, todo lo relacionado con su vida personal. Esta actitud, por un lado, es comprensible, ya que proteger su privacidad es un derecho fundamental. Pero por otro lado, solo incrementaba la curiosidad, alimentando aún más la sed de información de sus fans. Pero recientemente en una entrevista, se le preguntó directamente sobre Can Yaman y su relación. Y su respuesta, aunque breve, fue muy significativa. Fue un momento que obviamente no pasó desapercibido, y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Literalmente Demet respondió, si hablo se complica. ¡Boom! Esa frase lo dice todo, ¿verdad? Es una frase que destila cautela, pero al mismo tiempo deja entrever muchísimo.
Es una respuesta que, en mi opinión, es mucho más reveladora que cualquier confirmación o negación directa. Es una frase que nos da pistas, que nos invita a la reflexión, y que nos permite, como fans, hacer nuestras propias conjeturas. Analicemos un poco lo que significa esta respuesta. Primero, indica que Demet es consciente de la repercusión que tendrían sus palabras. Sabe que cualquier cosa que diga sobre Can Yaman generaría un gran revuelo mediático y posiblemente complicaría aún más la situación. Es consciente del poder de los medios, de la atención constante de los paparazzi, y de la voracidad de los fans por obtener información. Sabe que sus palabras podrían ser malinterpretadas, sacadas de contexto, o utilizadas para crear titulares sensacionalistas. Segundo, y esto es lo más interesante, sugiere que hay más cosas de las que se saben. Si no hubiera nada que ocultar, si su relación con Can hubiera sido simplemente una amistad, o un romance pasajero sin mayor trascendencia, ¿por qué no hablar abiertamente? La frase se complica e implica que hay detalles, situaciones, o incluso secretos, que Demet prefiere no revelar. Algo ocurrió, algo que por alguna razón, prefiere mantener en privado. ¿Pero por qué no hablar? ¿Qué podría complicarse? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, por supuesto, pero con una base sólida. Es importante recordar que no podemos saber la verdad absoluta, ya que no estamos dentro de sus mentes ni hemos sido testigos de su relación. Pero basándonos en la información disponible, podemos plantear algunas hipótesis. Podría ser que en su momento, la relación entre Demet y Can fuera más intensa de lo que dejaron ver. Que hubiera un sentimiento más profundo, una conexión más fuerte, que no se atrevieron a hacer pública por temor a las consecuencias, a la presión mediática, o simplemente por el miedo a que la relación fracasara. Quizás se enamoraron de verdad, pero las circunstancias, la presión del trabajo, o incluso las diferencias personales, hicieron que la relación no prosperara. O tal vez, la relación no terminó en buenos términos, y ahora prefieren mantener distancia. Las rupturas a veces pueden ser dolorosas, y es normal que las personas necesiten tiempo y espacio para sanar y superar el pasado. Si la relación terminó con resentimiento o con algún tipo de conflicto, es comprensible que prefieran no remover viejas heridas. Es mejor evitar el drama, el revuelo y la exposición innecesaria. O quizás, y esto es algo que he pensado mucho, hay cláusulas de confidencialidad en contratos, acuerdos profesionales que les impiden hablar abiertamente de lo que pasó. En el mundo del espectáculo es muy común que existan acuerdos de confidencialidad, sobre todo cuando hay grandes sumas de dinero involucradas, o cuando se firman contratos con productoras o canales de televisión. Es posible que Demet y Can en su momento tuvieran algún tipo de acuerdo que les impidiera hablar sobre su relación, para evitar conflictos de intereses, o para proteger la imagen de la serie. O incluso, y esto es algo que hemos visto en otras relaciones de famosos, podría tratarse de una estrategia para proteger su privacidad. A veces el misterio o la discreción es la mejor manera de mantener el interés del público y al mismo tiempo proteger la intimidad. Al no confirmar ni negar nada, Demet ha logrado mantener el interés de los fans y al mismo tiempo ha evitado exponerse demasiado. Es una jugada astuta porque al mismo tiempo que se protege, sigue siendo noticia, sigue siendo tema de conversación. Lo que está claro es que Demet con esta frase ha dejado la puerta abierta a muchísimas interpretaciones. Ha sembrado la duda, ha avivado la curiosidad, y ha mantenido el interés de los fans en la historia. Es una jugada inteligente porque al mismo tiempo que se protege, sigue siendo noticia, sigue siendo relevante. Ha conseguido de alguna manera controlar la narrativa y elegir cómo y cuándo hablar, sin tener que revelar todos los detalles. Es importante destacar que tras la emisión de la serie, ambos actores tomaron caminos profesionales muy diferentes. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, con mucho éxito por cierto. Y Demet continuó su carrera en Turquía, con un éxito rotundo también. Esto inevitablemente llevó a que se distanciaran y la posibilidad de una reconciliación, ya sea personal o profesional, se redujo aún más. La vida a veces nos separa y las circunstancias, las decisiones, las prioridades, hacen que las personas tomen caminos diferentes. Sin embargo, cada vez que se menciona el nombre de Can Yaman en una entrevista a Demet, o viceversa, los fans se vuelven locos. La gente quiere saber qué pasó, qué sienten y si existe alguna posibilidad de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. La nostalgia, la fantasía y el deseo de verlos juntos son muy fuertes.
La serie Erkencicus dejó una huella imborrable en el público, y la química entre Demet y Can fue tan palpable que generó un vínculo especial, un afecto, una conexión emocional. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? Personalmente creo que es poco probable que Demet hable abiertamente sobre su relación con Can. Parece que prefiere mantener la discreción, y eso es algo totalmente comprensible. La vida de los famosos está constantemente expuesta, y a veces, es necesario proteger la privacidad y la intimidad. Y en mi opinión, Demet ha demostrado ser una persona muy inteligente y estratégica, que sabe cómo manejar la presión mediática y cómo proteger su vida personal. Pero eso no significa que la historia haya terminado. Los fans seguirán soñando, seguirán especulando, y seguirán analizando cada foto, cada gesto, cada entrevista. Y quién sabe, quizás algún día, en un futuro lejano, veamos a Demet y a Can compartiendo un proyecto juntos. El tiempo a veces cura las heridas y las personas pueden reconciliarse, incluso después de una ruptura. La vida da muchas vueltas y las circunstancias cambian. Pero por ahora la realidad es que si hablo se complica. Y con eso creo que Demet lo ha dicho todo. Ha dejado claro que no quiere remover el pasado, que prefiere mantener la distancia, y que no está dispuesta a revelar detalles que podrían perjudicarla. Es una decisión personal, que debemos respetar. Así que chicos, resumiendo un poco, Demet Özdemir ha dejado claro que no quiere hablar abiertamente de su relación con Can Yaman, alegando que se complica. Esta frase ha generado aún más especulaciones y curiosidad entre los fans, y sugiere que hay detalles y situaciones que prefiere mantener en secreto. Ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes, y parece poco probable que revelen más detalles sobre su pasado. La historia entre Demet y Can sigue siendo un misterio, y los fans tendrán que seguir esperando y especulando. El silencio a veces es la mejor respuesta. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Qué pensáis que quiso decir Demet con esa frase? ¿Creéis que algún día sabremos la verdad? ¿Pensáis que la frase esconde algo más profundo? ¿Creéis que alguna vez volveremos a verlos juntos en un proyecto? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Siempre es un placer compartir vuestras opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y como siempre, no olvidéis dejar un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Eso me ayuda muchísimo. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para poder seguir creando contenido interesante y entretenido para todos vosotros. No os perdáis los próximos vídeos, porque siempre hay mucho más que contar. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Un abrazo enorme para todos. Y recordad, la vida es demasiado corta para no disfrutarla.